Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Hernández y vamos a hablar un poquito de los bienes internos y externos de la profesión que yo escogí. En este caso yo estudio publicidad y comunicación estratégica en el ITESO. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Los bienes internos se definen como las metas a las que aspira llegar el profesional estudiando esta materia o cualquiera de las materias. Y los bienes externos son los que le da a la sociedad. Estos pueden ser fama, dinero, reconocimiento, etcétera. Y bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de una breve historia de la publicidad. La publicidad hay registros de ella desde hace muchísimos años, de 3000 o 2000 antes de Cristo para acá. Entonces es una rama de la comunicación que lleva siendo estudiada muchísimo tiempo. Y los primeros registros de la publicidad se dan en la Grecia clásica hace muchos años con los primeros comerciantes. Estos comerciantes que eran nómadas, por lo tanto, al llegar a las nuevas ciudades, lo que tenían que hacer y de lo que sobrevivían era de llegar a la ciudad y promover o vocear o publicitar exactamente sus servicios o sus productos. Entonces, esos son como los primeros registros que se tienen de la publicidad. Y después tenemos varios acontecimientos importantes en los cuales también es interesante estudiarla. Por ejemplo, la invención de la imprenta en 1450 por Gutenberg, que esta es la manera entonces en la que encuentra el comunicólogo de unir la palabra con la imagen y hacer llegar esta información a muchas más personas. Es un súper descubrimiento para la comunicación como tal, pero también en la rama de la publicidad. A partir de ahí tenemos también en 1730 en Londres, estamos hablando de algo mundial, 1730 en Londres aparece The Gentleman's Magazine, que es la primera revista de interés general que está registrada en toda la historia. También tenemos que en 1830 empiezan a aparecer estos pósters más que nada con carácter político, y empiezan a ser muy populares porque es una manera de llamar la atención de los votantes, es una manera de llamar la atención de las masas para hacerlos pensar de tal o cual manera. Después estos empiezan a tomar también un carácter comercial y se empiezan a publicitar también productos, servicios, etcétera. Pero estos comienzan con un carácter político meramente. Después también tenemos que en 1922 se emite el primer spot de radio. En 1941 sale el primer anuncio de televisión en toda la historia. Y en 1950 se crea el primer spot publicitario que fue para el analgésico Anacin. Y bueno, a partir de los 80 para acá hemos visto un crecimiento increíble en todas las tecnologías que tenemos a la mano para comunicarnos. Empezamos a ver los anuncios en la televisión, empezamos a ver los anuncios en las redes sociales, que también son un súper invento de la comunicación. Empezamos a ver la publicidad en las plataformas digitales que utilizamos como Spotify, Netflix, hasta YouTube. En YouTube vemos comerciales. Entonces, esa es una breve historia de la publicidad. Como código ético de mi profesión, estuve leyendo a varios filósofos o varios autores que hablan de esto, de la publicidad, pero de la comunicación en general también. Creo que ya lo he extendido un poco más en algunos de mis ensayos o de mis tareas, pero realmente creo que un comunicador tiene la obligación moral y ética de ser honesto y de ser muy asertivo con sus palabras. Creo que un comunicador en cualquier empresa en la que se encuentre, en cualquier organización en la que se encuentre, debe de ser transparente, no debe de ser, o bueno, esa es la manera en la que yo lo veo. Creo que muchos colegas tal vez no lo ven de la misma manera, pero el utilizar las redes sociales o el utilizar los medios de comunicación en general es una manera en la que la gente o en la que los comunicadores o las empresas podemos hacer cambiar de opinión a la gente, podemos intervenir en la manera en la que ellos piensan o en la que ellos actúan, podemos hacer que cambien sus conductas. Entonces, esto puede ser un arma de doble filo, porque si lo podemos hacer tanto bien como mal. Un ejemplo que a mí se me hace muy, muy fuerte es, por ejemplo, Hitler, ¿no? Hace muchísimos años Hitler convenció a toda una nación
de que una religión era incorrecta y que no era posible que existieran, y por eso llegamos al punto de la guerra y llegamos al punto en que toda la nación estaba de acuerdo con su mandatario, y esto es a partir de cómo él expresa sus ideas. Entonces podemos utilizarlo para algo bueno y para algo malo. Entonces creo que debemos de ser muy cuidadosos con nuestras palabras, ser siempre muy honestos. De nada me sirve a mí decirte que un producto es lo máximo y que lo compres y que va a ser maravillas para tu piel, para tu cabello, para tu perro, para tus hijos, si esto no va a ser cierto, porque hace que entonces la marca pierda credibilidad entre sus seguidores, hace que tú pierdas credibilidad como profesionista, además de la responsabilidad social y moral que un comunicador como tal tiene encima. Estudié un poco el perfil del egresado o el objetivo que tiene el ITESO al enseñar esta carrera, o bueno, a educarnos en esta carrera de publicidad y comunicación estratégica, y lo comparé también con las universidades. Quise basarme en las universidades que yo tenía como otras opciones antes de entrar al ITESO, cuando estaba decidiendo a qué universidad iba a entrar, y creo que tomé una buena decisión. Me llama mucho la atención este renglón de aquí que dice: promoverás nuevas formas de comunicación estratégica y publicidad, pensando y desarrollando campañas éticas, creativas e inteligentes para promover mejores relaciones entre las empresas, organizaciones, públicos y sociedad. Es solo un pequeño fragmento del objetivo como general de la carrera, pero a mí me llama mucho la atención y creo que lo he vivido pues de primera mano, que el ITESO está muy preocupado por muchas problemáticas sociales y que a uno como estudiante lo hacen darse cuenta de estas problemáticas, ser humano, ser empático. Y bueno, no he estudiado en las otras universidades, pero viendo sus objetivos, por ejemplo, revisé el del CAP, que es el Centro de Artes Audiovisuales, que está en Chapultepec, revisé la UNIVA, y bueno, que eran como mis dos opciones más fuertes, y lo que me pude dar cuenta es que en ningún momento hacen mención de los valores del profesional, no hacen ninguna mención de los valores o de hacia dónde quieren que se acerque esta persona personalmente. O sea, hacen mucho énfasis, por ejemplo, en publicitar, vender, comercializar, de convencer a la gente de que use tu producto, convencer a la gente de que esta marca vale la pena, pero se olvidan de este carácter ético y de este carácter humano. O sea, para mí que esta sea la descripción que tiene el ITESO de mi carrera me hace sentir muy orgullosa de dónde estoy estudiando, porque creo que es algo que se nos olvida mucho. Se nos olvida mucho en el día a día que tenemos que ser empáticos, que tenemos que ser humanos, que tenemos que escuchar a las demás personas, y que no tenemos, o bueno, no deberíamos de anteponer o de aprovechar que nosotros tenemos este conocimiento sobre cómo funciona la publicidad y cómo funciona la comunicación para lucrar con este conocimiento. Entonces se me hace muy interesante esta comparativa del objetivo del ITESO con el objetivo de otras universidades, y sobre todo en las universidades en las que yo pensaba ingresar. Y bueno, habiendo comentado esto, creo que podría decir que los bienes externos de mi profesión, como bien lo comentábamos, puede ser el dinero, el reconocimiento de otros compañeros, el reconocimiento de otras empresas que digan: oigan, esta chava trabaja súper bien, o esta agencia trabaja súper bien, me ha hecho tantos trabajos, he tenido tales resultados, son buenísimos, pero lo interesante son los bienes internos. Y bueno, para esto de los bienes internos me gustaría leer la definición de lo que es publicidad. La publicidad se define como la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según una idea o adquiera un determinado producto. Creo que este sí es la definición de publicidad, pero para hacerlo un bien interno me gustaría agregar el que sea de una manera asertiva. Creo que es una palabra que llevo muy puesta o muy agarrada desde que comencé mi carrera, de que debe de ser comunicación asertiva, debes de hacer un buen uso de las palabras, un buen uso de los colores. Creo que debe de ser pensada también, debe de ser muy bien pensada y además responsable socialmente. Eso es lo que yo opino. Muchas gracias.